Buenos días Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y hoy, de verdad, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, 2000, 2001, 2002, 2002. Recordar hoy nuestra impronta de origen, nuestro salto adelante, porque hace hoy ser estudioso de lo pequeño y lo cotidiano y de la situación. Ese enfoque estratégico de entender hoy que hace 19 años se quiso acabar con esa fórmula perfecta de ver entre todas las edades, como decía el padre Bolívar, una nueva cosmovisión. Como lo es hoy y lo plasma en su artículo 2, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia. La justicia es recordar a Couture en esos mandamientos. Ante el derecho es la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, lo ético y el pluralismo político, la ética. Hoy, visorada hace 19 años que se quiso destruir este modelo, esta visión, es recordar a un pueblo activado, un pueblo que restituyó nuestra Constitución y restituyó a nuestro comandante Chávez. Es empezar hoy a delinear que no ha sido fácil, pero se ha hecho y se está haciendo revolución y se está haciendo el Estado social. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto nos ha costado? Saludar a esos héroes anónimos, saludar igualmente a todo lo que podemos hacer hoy con nuestra Constitución. Y es una visión hoy de entender de que sí podemos todos juntos. Sí debe haber ese pluralismo como lo manda la Constitución, pero el respeto a ella. Respetar y respetarnos todos. Respetar al contrario, el contrario respetándonos a nosotros. Por eso es que hoy es importante ir fortaleciendo ese Estado social. A pesar de la pandemia, ese enemigo global, ese enemigo que está ahí, que día a día y hora a hora, uno propugnando con nuestro Dios, con ese arquitecto del universo que nos proteja a todas y todos, los que vivimos en esta aldea global, los que vivimos aquí en este mundo global. Y hoy no podía faltar un estudioso de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, coordinador de la Maestría de Historia Militar, un estratega perfecto, doctor y estudios postdoctorales en lo que es hoy nuestra seguridad de la nación. Apreciado doctor, postdoctor Henry Navas Nieves. Empecé con esta Constitución porque hace 19 años, a esta hora y en este momento, estaba despertando un Lázaro colectivo. Quiero saludar muy especialmente al fiscal general de la Nación, al doctor Tarek William Saab. Estaba preso, confinado siendo diputado de la República, estaba preso en la DICI, lo que era la DICI. Imaginémonos hoy el amigo y hermano Chacín, usted me lo está diciendo, que recordando, igualmente, fueron sacados de sus casas, y muchos más, muchos trabajadores sociales, guerreristas de cualquier barrio de Caracas fueron perseguidos. Por eso es que hoy recordar eso es estudiar y rememorar, pero con algo,
es la memoria histórica que tenemos que tener pendiente, es el fascismo. Apreciado profesor y estudioso de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bienvenido a nuestro programa. 13 de abril, ¿qué lectura tenemos hoy? Como siempre, usted viene los días controversiales, está aquí con nosotros. Sí, efectivamente, 19 años de un hito histórico que debería, en ese caso, y en este sentido quisiera hacer un exhorto, debería estar como hito histórico, en fin de cuentas, estar presente en la memoria, no solo que lo está del pueblo venezolano, sino estar en los programas educativos que se le brindan a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros estudiantes universitarios, dado que es una fecha sin la menor duda de una enorme importancia histórica. Es la memoria indispensable y necesaria para que no se repita, para que no, no regrese el fascismo, ese monstruo que logramos ver los venezolanos, sobre todo los de mi edad, que quizás los jóvenes de hace 19, de menos de 19, e incluso de hasta un poco más de 19, no tienen, es decir, no tienen la información necesaria. Pero para eso estamos nosotros. Y en ese sentido me sumo al exhorto que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro en su programa de antes de ayer, en el cual justamente solicitaba que nuestro sistema de medios públicos se abocara justamente a resaltar la memoria de todos los venezolanos en relación sobre todo a la fecha, a esta fecha tan importante. Es difícil para nosotros hablar de los acontecimientos del 11, 12, 13 y 14 de abril, hay que decirlo, en tanto hacerlo como docente, como miembros del personal académico universitario, o hacerlo como protagonista. En ese sentido debo decir que, aunque no debería, pero en este caso es excepcional, deberíamos abordar también estos hitos históricos ya en primera persona, porque debo decir que me correspondió en fin de cuentas, junto a un enorme conglomerado del movimiento popular, participar en estos eventos. Sin embargo, para tratar de hacer una síntesis de los elementos que estuvieron presentes en este hito histórico, vamos a tratar de presentarlos en rigor, de acuerdo a alguna metodología que permita de alguna manera explicar someramente, porque no bastaría un programa, no basta un programa para poder explicar lo que allí se presentó, estuvo presente, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar lo que antecedió, digamos, muy bien explicado incluso por el presidente de la República en su programa, como lo mencioné anteriormente, donde hablaba que había algunos antecedentes, ese periodo previo, sobre todo en el año 2001. Todos sabemos que, bueno, la llegada de nuestro presidente, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, al gobierno, que yo diría que en ese momento no al poder, porque definitivamente llega al gobierno y en qué condiciones a la presidencia de la República, en unas condiciones sumamente difíciles, después de haber pasado por un proceso electoral en el cual, bueno, fue una tenaz guerra por parte de una, digamos, de un conjunto de factores que habían sido definitivamente quienes sostenían lo que hemos denominado nosotros el puntefijismo. Ese es un elemento de enorme importancia. Estamos hablando de quiénes, de los partidos del status quo, digamos, de los partidos políticos que de alguna manera sostenían y eran expresión de lo que era la oligarquía venezolana. Estamos hablando de ADECO, PEI y por supuesto algunos que se llamaban de izquierda, pero que definitivamente nosotros lo denominamos de izquierda doméstica, que habían participado de alguna manera también de los últimos gobiernos, adecopeyano, y en este caso, bueno, veníamos del gobierno de Caldera, en el cual participa a lo que algunos denominaron el chiripero, entre ellos el Partido Comunista, que apoyó, por supuesto, al gobierno de Rafael Caldera. Entonces, veíamos los partidos políticos, la oligarquía, por supuesto,
con el concurso de digamos, la élite empresarial, agrupada en lo que todos denominamos esa central patronal llamada Fede Cámaras, y por supuesto los medios de comunicación, que punta de lanza de, digamos, de lo que eran todos la defensa de los privilegios de la oligarquía, que bueno, como todos sabemos, se apropiaba de las divisas, de las riquezas obtenidas a partir de la actividad económica, sobre todo petrolera en Venezuela. Por supuesto, no puedo dejar de un lado a la élite eclesiástica, que definitivamente participaba justamente en esa ofensiva contra, digamos, el proceso revolucionario bolivariano que encabezaba el presidente Chávez. Bueno, todos nos acordamos, en definitiva, de que en el año 1999 se vota la nueva Constitución, con características que todos sabemos inéditas. Fue una Constitución en la cual participamos todos los venezolanos, a partir de un proceso de consultas y de discusión que llegó, digamos, hasta los segmentos, digamos, más históricamente abandonados, invisibilizados de la población venezolana. Bueno, votamos esa Constitución, digamos que ese conjunto de factores unificados en un bloque antirrevolucionario, en nuestra opinión, pensaba que una vez promulgada la Constitución, esta no iba a ser llevada a cabo. Bueno, que en fin de cuentas era la costumbre de la oligarquía envolver, en fin de cuentas, a todos los, digamos, presidentes, y por supuesto, cuando no eran expresión de esa misma oligarquía, definitivamente, bueno, envolverla. Creo que esa era la pretensión de la oligarquía, que pensaban que podían envolver a este proceso revolucionario bolivariano, y que esa Constitución de 1999 difícilmente se podía llevar a cabo, sobre todo porque ella no poseía un andamiaje jurídico que le permitiera avanzar en los elementos que todos conocemos presentes, de enorme importancia, que marcan un paradigma para la sociedad venezolana. Bueno, resulta que en el año 2001, hasta donde me acuerdo, en noviembre del 2001, se promulgan las 49 leyes habilitantes. Debo decir en justicia, presentada al presidente Hugo Chávez Frías, de manos de aquella extraordinaria mujer, esa extraordinaria mujer que fue vicepresidenta de la República, la primera vicepresidenta, Adina Bastidas, quien de manera valiente, un coraje extraordinario, presenta esas 49 leyes. Algunas de ellas, evidentemente, representaban un duro golpe para digamos, esta junta, este conjunto de factores unificados y dirigidos desde el imperialismo estadounidense, sobre todo desde las transnacionales petroleras, cómo les debe haber golpeado la promulgación de estas 49 leyes habilitantes a partir de la nueva ley de hidrocarburos, como siempre, que rescataba justamente la soberanía, no solo en materia energética, sino también la soberanía y la autoridad del Estado, o mejor dicho, del gobierno y por supuesto del pueblo, sobre su empresa, que era PDVSA. Es PDVSA, definitivamente. En ese momento, digamos, dirigida y gobernada por una suerte de meritocracia que definitivamente jugaba a favor de los intereses del imperialismo. Bueno, la ley de hidrocarburos, digamos, revertía esa situación, por supuesto, ignominiosa. Bueno, ley de tierras, ley de pesca, bueno, 49 leyes que hacían posible que se llevara a cabo los elementos existentes en nuestra Constitución de 1999. Y, por supuesto, era el rescate, digamos, por parte de nuestro pueblo en la soberanía e independencia, y, por supuesto, la restitución de las riquezas a partir de la producción petrolera, sobre todo, para ser, digamos, dirigida a los programas sociales y, como debe ser, para el bienestar de nuestro pueblo. Eso, por supuesto, y no podía gustar, y sentimos que, de alguna manera, sobre todo el imperialismo, estamos hablando en este caso de Otto Reich,
en este momento procónsul del imperialismo para América Latina y el Caribe, y en ese caso el embajador de Venezuela, Charles Shapiro. Digamos que las instrucciones dirigidas a este grupo de factores, partidos políticos del punto fijismo, cúpula eclesiástica, cúpula empresarial, medios de comunicación o de desinformación, como ya lo veremos posteriormente, para que acelerara, y efectivamente ya para noviembre, diciembre del año 2001, una vez promulgadas las 49 leyes habilitantes, se va a dar la primera huelga patronal. Un detalle que mencionó nuestro presidente Nicolás Maduro es que se presenta ante la opinión pública nacional, justamente de manos del padre Ugalde, de la Universidad Católica Andrés Bello, digamos, la unificación de dos factores que tenían una suerte de relación promiscua, diría yo. Se presenta nada más y nada menos un señor llamado Carmona Estanga, que después lo conoceríamos como Pedro Carmona el Breve, y otro señor que estaba al servicio también de esa cúpula empresarial, representante de un organismo entregado a los intereses de la oligarquía, llamado Carlos Ortega, que representaba, como todos sabemos, la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Y digo yo que es una relación promiscua, en tanto ya lo hemos visto, incluso en el gobierno de Caldera, como se fundó una tripartita en la cual esa cúpula supuestamente de los trabajadores se entregó a los intereses del imperialismo y de la oligarquía criolla. Bueno, fue presentado ante el público, eso es público. Salía Carmona Estanga, tomado de la mano de Ugalde y de su mano derecha, y en su mano izquierda, por supuesto, Carlos Ortega, presentado ante la opinión pública nacional de manos de nada más y nada menos del padre Ugalde. Ya era evidente que había la intencionalidad de iniciar un movimiento contrarrevolucionario que diera el traste con el gobierno revolucionario dirigido y encabezado por el comandante supremo Hugo Chávez Frías. Estamos hablando de diciembre. Algunos autores, y yo estoy de acuerdo con ellos, sostienen que eso fue un globo de ensayo. En diciembre del año 2001, días apenas de haber promulgado las 49 leyes, se impulsa la primera huelga patronal, una huelga patronal, que por cierto fue un rotundo fracaso, porque evidentemente los trabajadores salieron a hacer sus labores y no prestaron atención a esta huelga patronal. Sin embargo, eso sirvió de alguna manera como un proceso de entrenamiento para lo que vendría después. Y es que lo que viene después, ya de cara al 2002, desde enero, fue una ofensiva brutal, diaria, permanente. Era la maquinaria mediática nacional e internacional asestando duros golpes, sobre todo en materia de manipulación mediática, contra el gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez Frías. Eso fue enero, febrero, marzo, pero debo decir que de igual manera las fuerzas revolucionarias, en este caso agrupadas en las organizaciones populares, base fundamental del proceso, igualmente diariamente salían a contrarrestar, sobre todo las ofensivas que desde los sectores de la clase media, eso que llaman clase media, caraqueña, sobre todo caraqueña, del este de Caracas, trataban de avanzar sobre el Palacio de Miraflores. Y por supuesto organizaban buena parte de todas estas iniciativas desde la sede de Fedecámara. Esa confrontación se dio diariamente. Para ese entonces, digamos que el Partido de la Revolución para nosotros era Quinta República, que era, digamos, de alguna manera agrupaba la vanguardia, la vanguardia revolucionaria. Pero la base fundamental del gobierno revolucionario estaba organizada en diversos factores del movimiento popular. Diversos, estoy hablando de los círculos bolivarianos, ciertamente, ordenados por el presidente, las redes sociales que el presidente Hugo Chávez, respetando incluso la voluntad popular, apoyaba y con la cual mantenía una conexión directa. Hablamos de la Coordinadora Popular de Caracas, de la Coordinadora Simón Bolívar en el 23 de enero, de las radios comunitarias,
todo ese conjunto de factores, incluso hasta los grupos culturales y grupos de teatro, estaban agrupados. Estos permanentemente, junto a todo el pueblo venezolano, al pueblo pobre venezolano, se organizaba digamos, en concentraciones en las zonas aledañas al Palacio de Miraflores para hacer, digamos, evitar que desde ya enero, febrero del año 2002, una ofensiva dirigida desde la clase media, apoyada incluso por algunos órganos de seguridad, como era policía, como era la Policía Metropolitana, la Policía de Chacao, pudieran hacerse presentes en los alrededores del Palacio Miraflores. Esta confrontación va a ser definitivamente permanente y, bueno, arrojaba permanentemente un buen saldo de heridos, sobre todo por parte del pueblo revolucionario. En tanto, nosotros sabíamos que los piquetes organizados desde la clase media, desde las zonas, digamos, residenciales, venían acompañados de fuerzas armadas, de la policía de Chacao, de la policía y, por supuesto, de la Policía Metropolitana, quienes a la más de las veces disparaban incluso contra las concentraciones, digamos, del chavismo. Esa situación se va a dar hasta el 10 de abril, un día antes del golpe de Estado, debo decir, en la cual ya lucía evidente que había una ofensiva, pero una ofensiva y había un plan urdido para deponer al presidente Hugo Chávez Frías, el cual, por supuesto, estaba dirigido desde el imperialismo, desde el Departamento de Estado y el Pentágono, en el cual estaban comprometidos la cúpula, como bien lo dice nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, esa cúpula y esa élite, digamos, hay que decirlo, de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas, en ese entonces Fuerzas Armadas, ya están comprometidas y han sido de alguna manera compradas, debo decir, para participar en una suerte de golpe que depusiera al presidente, dirigidos por el imperialismo, en la cual jugaba un papel fundamental, debo decir, en primer lugar, la cúpula empresarial, la cúpula eclesiástica, pero sobre todo los medios de comunicación. ¿Cómo lo sabemos? Porque evidentemente ellos lo admitieron una vez que se da el golpe. Bueno, definitivamente, el 10 de abril del año 2002, el movimiento popular, las organizaciones populares, todas aquellas organizaciones universitarias, como las de la Universidad Central de Venezuela, los jóvenes, todos los grupos culturales, las radios comunitarias y, por supuesto, las diversas organizaciones, como ya lo dije anteriormente, van a convocar una asamblea en el auditorio de la alcaldía del municipio Libertador, facilitada por su director general, Ismar Ruiz. Ahí se va a dar, tenemos los documentos, lo tenemos y lo hemos presentado ante el Archivo General de la Nación, de esa convocatoria. Esa es una convocatoria, en esa asamblea se decide en esa nos acordamos perfectamente de quienes estaban incluso al frente de esa asamblea. Amílcar Figueroa fue uno de ellos, debo decir, de manera extraordinaria, pero por supuesto otros más, Lídice Navas, y bueno, digamos de alguna manera la alcaldía del municipio Libertador en manos de por supuesto, el alcalde de ese momento, Freddy Bernal, y debo decir, por parte de su director general, Irmer Ruiz, van a facilitar. En esa asamblea se decide convocar, toda vez que veíamos cómo se organizaban diferentes partidas desde el este de Caracas, organizadas por la Policía de Chacao y la Policía Metropolitana, para incluso hacer armas contra los alrededores del Palacio de Miraflores. Se decide convocar para el 11 de abril, una concentración en los alrededores del Palacio de Miraflores. Tuvimos el apoyo, debo decir, yo estaba entre ellos, se crearon 3 comisiones, una comisión de movilización, una comisión de propaganda y, bueno, una comisión incluso hasta de protección de esa concentración. Tuvimos el apoyo, debo decirlo porque hay que nombrarlos,
personas como el director de información del Palacio de Miraflores, que era Carlos Javier Rojas, extraordinario profesional, que bueno, se abocó junto a las organizaciones populares a que esa concentración se pudiera dar. Y por supuesto, Freddy Bernal y también el alcalde, para ese entonces, el alcalde metropolitano, pudieran ir al Canal 8, a Venezolana Televisión, a convocar para que se diera. Una concentración de suma importancia porque en el este de Caracas, sobre todo en lo que es en la actualidad la sede de la UNEFA, allí en Chuao, se había convocado, la oposición golpista había convocado una concentración que tenía como propósito dirigir a todo ese conglomerado de la clase media, llevarlo a los alrededores del Palacio Miraflores y, por supuesto, ir por el presidente Hugo Chávez. Bueno, estamos hablando del 11 de abril. Esa concentración, debo decir, incluso tomando el comentario de nuestra ministra Blanca Cao, que para ese entonces formaba parte de ese movimiento popular y era de las organizaciones comunitarias que formaban parte de los elementos de las radios y televisoras comunitarias. Ella lo manifiesta, que esa concentración imposibilitó que los planes, porque los planes del enemigo estaban claros, era llevar a cabo justamente, habían tendido una celada, era llevar a cabo esa concentración de Chao hasta el Palacio de Miraflores, y habían tendido una celada a sus mismos militantes para, con francotiradores, dispararle desde diferentes puntos, como el de Hotel Ausonia o incluso el Hotel Edén, en la avenida Baral, avanzar sobre Miraflores y una vez producir la muerte de muchos opositores, avanzar sobre Miraflores y hasta, digamos, detener al presidente Hugo Chávez y, si era posible, hasta asesinarlo. Ese era el plan. Y esa concentración frustró definitivamente los planes de las huestes fascistas, porque imposibilitó la llegada y se inmoló, debo decirla, se inmoló. ¿Cuántas personas fueron asesinadas? Sobre todo miembros del movimiento popular que asistieron a esa concentración de los alrededores del Palacio de Miraflores. Fueron inmolados. Todos veían cómo desde el Edén, el Hotel El Edén y de la Ausonia y de varios puntos disparaban junto a los medios de comunicación privados que estaban colocados justamente para atestiguar la celada, es decir, para presentar al mundo como que sí hubiera sido el presidente Hugo Chávez quien hubiese ordenado disparar contra los manifestantes, sobre todo la oposición. Ahí hubo ciertamente, bueno, una gran cantidad de decesos, de asesinados por parte de estos francotiradores, que debo decir que hasta fueron capturados y luego del golpe de Estado fueron puestos en libertad. Por supuesto, la idea era presentar eso y facilitar con ello el asesinato del presidente. No era el golpe de Estado, era el golpe de Estado y asesinar al presidente Hugo Chávez. Bueno, en ese sentido, pues se da. Esa es, digamos, la primera fase. La primera fase de digamos, movimiento fascista que se va a dar contra nada más y nada menos para deponer la Constitución y para derrotar al movimiento popular, al pueblo venezolano en su afán de construir una nueva sociedad. Sí, fíjese, profesor, de verdad que agradezco todos los mensajes que están llegando, porque hay una lectura de ver en estos 19 años todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, porque a mi criterio son las grandes corporaciones que hicieron e irrumpieron y quisieron acabar esta Constitución. Fíjense, no es casual hoy que estos señores protagonistas estén escondidos con ese Estado, ese narcoestado colombiano allá en Colombia. El caso de este señor Pedro el Breve y otros más. Sí. Es decir, toda una lectura que en el próximo segmento yo quería también abordar el tema de la victoria del Estado Apure. Quiero saludar al circuito radial Tiuna, a nuestro coronel Mantilla, a todo ese equipo, desde aquí. Extraordinario, de verdad, extraordinario. Igualmente aquí a TVFAN, la televisora Fuerza Armada, con nuestro general Suárez Rodríguez, postdoctor
e igualmente al coronel Medina Zambrano, quien es vicepresidente, e igualmente a nuestra Brigada de Comunicaciones 4 de febrero. Una visión hoy estratégica de tener la comunicación hoy, porque sabemos que el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, está abordando en todas, a pesar de que hay una guerra y un bloqueo, y eso es parte de lo que vamos a hablar en el próximo momento, porque no es casual que sigan combatiendo, que sigan mandándonos agresiones de esta guerra multidimensional y multiforme no convencional, que lideriza, carga la copa el gobierno de Estados Unidos. No, claro. Eso cargan la copa completa, eso sinvergüenza. Así mismo, es plano, porque fueron los protagonistas con ese señor Chapiro ahí en ese momento, porque usted dio una lectura clara y precisa de lo que ocurrió en ese momento. Nosotros estábamos en las calles, con humildad, con tranquilidad, pero estamos defendiendo a nuestra Constitución. Y hoy continuamos aquí, por eso es que este día para mí es formidable conseguirnos con protagonistas estratégicos de lo que ocurrió y cómo podemos seguir estudiando para evitar conscientemente que nos inoculen cosas en la mente, que nos siembren mentiras de parte de lo que es las corporaciones mediáticas. Porque aquí hay una guerra, aquí hay bloqueo. El periodista o el comunicador que niegue eso o que negó en su momento lo que acontecía es criminal igual que esos señores que de las grandes corporaciones. Algún medio de comunicación hoy o en su momento en esto que ha pasado, porque esto es bueno verlo hoy, Sí. de que escondían la palabra bloqueo, es tan criminal y genocida como las grandes corporaciones. Y como los francotiradores, son tan igual, asesinos como ellos. por eso es que la historia tiene que, ¿verdad?, tomarlos en cuenta. Porque hay otros que están ahorita solapados, pero ¿cómo incidieron para que muchos profesionales, muchos venezolanos se fueran de aquí? Esos fueron los principales genocidas en la comunicación, porque ese golpe del 13 de abril, quisiera que usted nos diera una lectura, usted como PhD en Seguridad de la Nación, fue un golpe también mediático, pero cuando vengamos, apreciado profesor, ¿Cómo no? porque lo que ha pasado hoy Nicolás Maduro Moro no es fácil con todos estos años, que tener los zapatos de él y ver hoy como que medio se asustaron los medios de comunicación tradicional y esos comunicadores, que ayer estaba viendo unos videos como no decían nada del bloqueo que parecía que nos tenía aquí Trump montado. Ahorita tú los ves, ok, tranquilo, pero eso hay que verlo hoy, es un aniversario más de ese golpe que por debajo, golpe continuado, Sí, golpe y hoy, continuado. desde que asumió Nicolás no ha bajado la intensidad, Sí. no ha bajado. Lo único que felicito al menos que hay hoy, con toda sinceridad, una oposición que está madurando, una oposición en la Asamblea Nacional que da luces. Eso esperamos. Claro. Eso claro, esperamos. Claro. Vamos a una pausa, estamos hablando con el doctor y podoctor Henry Navas Nieves. Saludo todos los mensajes que nos llegan, de verdad. Es ese bendecido Dios que nos permite estar contigo. Hay que cuidarse del COVID. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias, ahí está la teniente Yane, ¿vale? Está con todo este equipo, con Villarroel, Holder, todo ese equipo perfecto, ¿vale? Hace rato vi a Cabrera, el primer teniente Cabrera, creo que está como jefe de servicio hoy. Todo ese equipo aquí en la televisora, Capitán Pérez ahí en el mástil. Porque estamos recordando, profesor. Sí, Usted sí. me hizo recordar. Es Mire, que aquí es están los difícil. mensajes llegando. Aquí esto está todo. Sí. Pero fíjate, qué bello es hoy ver. Igual me hablan de Nicolás Guindao en un camión con la doctora Silvia pregonando lo que pasaba en la cercanía de Miraflores. Porque uno lo vio, pues aquí nadie nos puede quitar los bailados. Así Estamos es. en la calle. Pero hay una mediática
que ellos lograron su objetivo. Lo que nunca esperaron ellos es que el pueblo saliera. Así es. Quiero saludar a Radio Rebelde, la 91.5 FM, que siempre sale el oeste caraqueño, la primera radio habilitada por el presidente Chávez. ¿Te acuerdas Radio Perola también? Radio Perola, después salió Katia TV. Katia TV salió de ahí, a los hermanos Juan y Jesús Artiaga, Sí. la 91.5 FM, que sale el oeste caraqueño. Sí, mira, porque ahí fue donde se emergió todo esto. Es difícil a veces, porque nosotros, personajes como, bueno, de gente de la Guaira, por ejemplo, que se vino para A pie. A pie, estoy hablando de Miguel Herrera, También. de José Stalin, estoy hablando de gente que se vino a la defensa. En la organización, me acuerdo de la movilización, hay personas como Ángel Vera. Estamos hablando de un conjunto de personas de pueblo llano, porque es que si algo tuvo ese proceso, fue una enorme carga popular. Bueno, ¿qué pasó el 12? Bueno, la patraña, como suele pasar con quienes cometen un delito que luego lo pregonan, la patraña quedó al descubierto desde tempranito del 12. Tempranito, a las 7 de la mañana estaba Napoleón Bravo, ¿cómo era que decía? Buenos días Venezuela, tenemos Nuevo presidente. nuevo presidente. Por ahí Adrianza le está mandando un saludo a usted. Vladimir Adrianza. Ayer conversó con extraordinario, Vladimir, tremendo profesional, extraordinario camarada, un hombre de verdad. Geopolítico estratégico. Es geopolítico y En estos días va a venir para acá, Adrianza, me está viendo. Sí, un saludo a tu señora esposa. extraordinario. Bueno, es decir, yo la verdad que, ¿cómo podría? Sería imposible nombrarlos a todos, porque es que de la verdad que pusieron el pecho a las balas asesinas de los francotiradores colocados por los fascistas para asesinar a los que estaban allí en el puente de Yaguno. Pero luego sacaron incluso a aquellos que apenas con unas pistolitas tratando de defenderse de la ofensiva, no solo de la Policía Metropolitana, que venía desde abajo, desde la esquina de Cordamoda, con el rinoceronte disparando contra todos aquellos que están en el puente. Entonces los colocaron como los asesinos de Puente Yaguno. Muchos de ellos, por supuesto, digamos, en el otro plano, que han muerto ya muchos, algunos de ellos. Queda Antonio Ávila, por ejemplo, vivo. Bueno, ¿cómo no acordarnos, por ejemplo, de Manolín, que hace algunos días murió como consecuencia del COVID? Ecas Márquez, que quedó lesionado de un tiro en la garganta, murió en el día de ayer, producto también del COVID. Tenemos que rendirle homenaje a estos camaradas, aquellos que resultaron víctimas y que quedaron con serios problemas de salud como producto de las balas asesinas en ese momento. Bueno, el 12 quedó claro la patraña. ¿Se acuerdan? Aquello en los medios de comunicación, donde, bueno, tanto la cúpula militar aquella que se había encargado de operativizar, amenazar al presidente Hugo Chávez con bombardear el Palacio de Miraflores y sus zonas aledañas para asesinar a la gente si el presidente no se entregaba, y el presidente decidió inmolarse esa madrugada, que con lágrimas en los ojos lo vimos los venezolanos. Eso era algo, el pueblo venezolano sentía que se le hubiera muerto un familiar cuando definitivamente nuestro comandante supremo ofrenda su vida para evitar una matanza. Bueno, al siguiente día aparecen estos mismos personajes dándose incluso unas gracias mutuas. Me acuerdo que uno de esos personajes que aparecía, que dirigieron el golpe desde el punto de vista militar, salía a decirle a los medios, no, gracias a ustedes, que fueron los medios de comunicación los que facilitaron la posibilidad del golpe. Aquello era un espectáculo verdaderamente asqueroso. Pero en la tarde, justamente, mediodía a la tarde del año, de ese día, del 2012, perdón, el 12 de abril, digamos, se va a dar lo que muchos hemos denominado como la Carmonada. Sale este señor, Pedro Carmona, con todas las huestes de la oligarquía, incluida la cúpula eclesiástica, demás personajes de los medios. Ahí estaba Marcel Graniel, de Radio Caracas Televisión, por decirlo menos, estaba la gente de Venevisión, estaban todos en el Palacio de Miraflores, dándose abrazos y deponiendo nada más y nada menos que esto que está aquí, que era la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desaparecieron cualquier vestigio de institucionalidad o legalidad.
disolvieron la Asamblea Nacional, disolvieron el Consejo Nacional Electoral, disolvieron el Tribunal Supremo de Justicia, destituyeron a gobernadores y alcaldes. Bueno, aquello fue horroroso, o sea, de verdad, o sea, cualquier vestigio. Yo creo que Adolfo Hitler se hubiera cuidado un poco más. Era el fascismo, el puro fascismo, frente a una enardecida jauría, no se le puede llamar, de cómplices, para legitimar la desaparición de todo el derecho, no solo el derecho público, no solo todo el andamiaje jurídico venezolano. Ahora, doctor, fíjese, yo quisiera, porque usted está explicando algo de profundidad, ¿no? Y le agradezco ese tema, por eso es que yo quería que usted, dentro de todo, ahí sí lo pueda poner como un estudioso en seguridad de la nación. Podemos hacer un paralelismo que en ese momento como que ellos se quedaron solos ante todo un país, tanto el que estaba inoculado como el que tenía miedo. Efectivamente. Quiero hacer un paralelismo con ese señor innombrable de lo que ha hecho en Venezuela. Pareciera que son iguales las actitudes de toda esa cosmovisión de querer acabar, de autonombrarse, de que hoy, en pandemia, este señor todavía esté con ese grupete, porque pareciera que son los mismos que están en esa foto, que están ahorita afuera, que quieren acabar todavía el Estado de la Nación. ¿Ah? Son los mismos. ¿Qué lectura tiene hoy? Bueno, pero son los mismos. Tú lo dices al principio. 19 años después. Son los mismos, ¿Ah? pero son los mismos. Y por eso hablamos de un golpe continuado. Porque ese golpe nunca terminó. Hubo el contragolpe, sí, restituimos al presidente Hugo Chávez. 47 horas el pueblo venezolano restituyó la constitución del presidente. Pero en diciembre ¿volvieron con qué? Volvieron con el golpe petrolero. Es que nos acordamos del golpe petrolero, que nos pusieron, al igual que ahora, a hacer grandes colas para echar gasolina. Desde la meritocracia petrolera, dirigido por el imperialismo. Y el año siguiente, igualmente, y ya al año siguiente, es decir, no ha habido momento en el cual este grupete apoyado por el imperialismo estadounidense no haya atentado contra el pueblo venezolano. Bueno, lo estamos viendo. Esto del bloqueo, y por supuesto, digamos, todo el ataque contra nuestra central petrolera, nuestra empresa petrolera, corazón de la economía venezolana, como todos sabemos, persiste. Es que acaso no lo vemos, como los esfuerzos hechos desde el gobierno revolucionario por restituir el combustible, que bueno, ahí vamos, casi ya resuelto, incluso el caso del diésel. Gracias Sí, a los trabajadores. pero son los mismos, y los mismos medios continúan todavía, lo acaba de decir en Apure, la situación de la ofensiva contra la República, ahí en el estado de Apure, ahí en ese municipio Páez, al igual que la ofensiva sobre los territorios, la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, que es todo el cinturón, es una ofensiva del imperialismo apoyada por esos apátridas que en otros tiempos, desde hace rato, hubieran sido fusilados. Eso es una realidad que la estamos viviendo. Pero volvamos con el 12 para que veamos cómo esa historia que demuestra el talante, el coraje y la dignidad de un pueblo cuando no se quiere dejar arrebatar sus sueños. Bueno, veamos qué pasó después de la Carbonada, después de aquel acto con aquella jauría entusiasmada apoyando la disolución de todas las instituciones. Bueno, no había pasado una hora cuando se escuchó, y debo decirlo, yo entiendo que eso fue a nivel nacional, pero yo debo decir lo que yo presencié. Presenciamos un cacerolazo, no solo en las zonas populares de Caracas, sino también en las zonas de la clase media. Yo debo decir que lo pudimos presenciar en contra de aquella ignominia, de aquello que se estaba produciendo y que la gente había visto cómo de alguna manera todo vestigio de legalidad había desaparecido. Bueno, no habían pasado un par de horas cuando nuestro pueblo, las organizaciones populares, el pueblo organizado, eso que estaba diciendo nuestro presidente Nicolás Maduro, Radio Bemba, porque hasta nuestras radios populares fueron perseguidas, igual que las televisoras populares como Katia TV, allanadas, porque lo que surgió en el 12 de abril fue una ofensiva del fascismo, bueno, persiguiendo los guerreros de La Vega, el 23 de enero, y hay que decirlo, todas fueron, no era capturar, a linchar prácticamente y asesinar. Hay que hacerle honor a las personas que fueron asesinadas entre el 11, el 12 y el 13 por estas huestes fascistas. ¿Y qué vimos entonces? Un pueblo que ya en la tarde del 2012 se lanzó a la calle. ¿A dónde se lanzó?
en primer lugar, a rodear el Palacio de Miraflores, desde donde se había cometido la ignominia de la Carmonada, pero también a dónde. El pueblo salió a convocar a su Fuerza Armada, a su Fuerza Armada. En el caso de Caracas, se dirigió desde el 12 en la noche. Mira, lo hacían en bicicletas, en patinetas, en camiones, en busetas, en carros destartalados, a pie, para ir al Fuerte Tiuna, hay que decirlo, al Cabala 3, desde ese 12 de abril en la noche. El pueblo, la gente venía a pie, debo decirlo, desde Valle del Tuy lo pudimos presenciar. Incluso yo pude presenciar una manifestación desde el Hatillo, desde el pueblo, digamos el pueblo, no la urbanización, el pueblo de Hatillo bajando por esa autopista, gente subiendo de Guarena y por supuesto viniendo de La Guaira a pie, de todos los rincones de la zona de eso que denomina la Gran Caracas para dirigirse al Palacio de Miraflores o dirigirse a los cuarteles, en Maracay a la Placera. En Maracay todos sabemos cómo se lanzó el pueblo de Aragua. No era a tomar los cuarteles, era a convocar a las Fuerzas Armadas, a lo bueno de las Fuerzas Armadas, para que acompañara a su pueblo a restituir la Constitución y a rescatar al presidente que a todas luces todos sabíamos que no había renunciado y que eso era no más que una patraña de los medios de comunicación para legitimar lo ilegitimable. ¿Y qué pasó? Bueno, a partir de ese 12 empezó a caerse la mascarada. Ese 12 salió el pueblo y ya el 13, veamos lo que sucedió. El pueblo definitivamente junto a sus Fuerzas Armadas, lo que vimos, yo estuve presente en el Palacio de Miraflores cuando nuestros soldados y nuestros oficiales, sobre todo los de más baja graduación, tomaron la bandera y convocaban al pueblo a la toma del Palacio de Miraflores frente a la huida despavorida de la oligarquía y de los militares traidores que todavía se encontraban en el Palacio de Miraflores. Y por supuesto la toma, ya el 13 era la toma de Alcabala 3, de Fuerte Tiuna y de por supuesto del pueblo. Cuando me tocó presenciarlo de igual manera, cuando encaramado en un tanque salió por Alcabala 3 nuestro hoy general García Carneiro, gritando, diciendo que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se llamaba Hugo Chávez Frías. Eso es una realidad, eso estamos diciendo. Usted se adelanta, ¿verdad? Mire, mensaje del Estado Vargas, bastante. ¿Verdad? Mensaje del Estado Trujillo, nuestros gobernadores patriotas. ¿Eh? Así es. Un saludo, mi general jefe García Carneiro, igualmente a nuestro gobernador del Estado Trujillo, Henry Silva, gobernadores perfectos. Sí, no, sí, gobernadores debo decirlo. Gobernadores hoy que están apegados a nuestra Constitución, aportando al gobierno de Nicolás Maduro Moro, perfectos gobernadores. Próximas elecciones, ahí sí. Tienen tremendo, fíjate, el Estado Vargas, ¿cómo yo quiero decir lo siguiente, que aun cuando estoy hablando de Caracas, yo quiero decirlo y hacer nuevamente, este movimiento popular que salió al rescate de su presidente, Hugo Chávez Frías, y de la institucionalidad, no solo fue en Caracas. Claro. Y en la Gran Caracas, eso fue en el estado de Aragua, en Carabobo, hay que hablar de Carabobo, hay que hablar de todo el país que de alguna manera, sobre todo el 12 después de la Carbonada, salió a restituir la democracia, la libertad, la soberanía y la independencia. Eso es una realidad. Bueno, todos sabemos lo que pasó en un día como hoy, 13 de abril. Todavía esta hora estaba efervescente. Todavía estaban las cosas. Debo decir. Porque estaban los medios de comunicación tradicionales engañando sí, no, se declararon, empezaron a presentar las comiquitas. Sí, sí. Esa fue la revolución que no fue televisada. Creo que sobre eso hay un documental. Esta extraordinaria mujer que estuvo presente en todas, que se llama Lilian Blazer. Sí, extraordinaria, que tuvo el 11, el 12 y el 13. Haciéndole caso omiso a las balas y al peligro. Porque la cosa no era fácil, ¿no? Ella es una documentalista que yo la conozco de cuando estaba en la Universidad Central. Ella cubría todas nuestras acciones. Y tiene una escuela de documentalistas, por cierto. Muy humildemente. Sí, sí. Pero lo cierto es que el 13, tal día como hoy, a estas horas. Pudimos vencer las corporaciones mediáticas. Las pudimos vencer. El pueblo las venció. El pueblo las venció porque pese a los grandes elementos tecnológicos de la corporación mediática, la voz de la convocatoria salió. Y debo decir,
bueno, personajes como Carlos Javier Rojas, por ejemplo, desde los diferentes medios internacionales, sacando la información, el presidente no renunció, fue secuestrado, valientemente. Yo debo decir que un episodio que debo decirlo, porque el padre y la madre de nuestro comandante supremo en Miraflores, cuando se llevaron a nuestro comandante supremo, sí, quedaron prácticamente en un estado de shock. Sí, sí. Carlos Javier Rojas le entregó su carro, porque no hallaban ellos, como dicen, sí, les entregó su carro y él se quedó a pie. Y luego él no hallaba, junto con los camarógrafos y demás de Miraflores, ni siquiera cómo moverse, sino para dónde ir. Sí. Yo le dije que se vinieran para mi casa. Tiene razón. Y en mi casa yo le pregunté, Carlos Javier, ¿te vas a asilar o te vas a ir? Me dijo, no, yo no me voy para ningún lado, yo voy a salir a pelear, cosa que hizo. Porque a partir de ahí, ya el 12 al mediodía estaba activado, contactando y sacando la información a nivel internacional. Yo quiero hacerle honor a estos venezolanos de una enorme valentía, porque debo decir que la cosa no era juego. Las huestes fascistas al que capturaba, bueno, lo vimos como lo acaba usted de decir, en el caso de Tarek William Saá, en el caso de Rodríguez Chacín, en el caso de, bueno, el asalto a la Embajada de Cuba, lo vimos en el asalto a los locales de los medios comunitarios y de los guerreros de La Vega, de lo que llamaban el abuelo, que era del Seguro Social, que fue capturado. Es decir, en realidad era el fascismo, lo que le vimos la cara al fascismo el 12. De tal manera que un día como hoy 13 empieza a restituirse y pudimos ver cómo en la madrugada del 13 al 14 tuvieron que entregar al presidente Hugo Chávez, a quien querían matar. Así como lo narró nuestro presidente Nicolás Maduro. Lo querían matar, lo llevaron a Turiamo y de Turiamo o lo mataban o lo entregaban a un avión que llegó a Orchila, que venía procedente con siglas de Estados Unidos para llevarse al presidente Hugo Chávez. Esa es la realidad. Ahora bien... Esa madrugada hubo un forcejeo allá con unos soldados. ¿Cómo no? Se les salió el tiro por la culata a los que quisieron. Bueno, hay militares que no quisieron entregarlo. Las consecuencias fue que... ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué pasó? La ofensiva de nuestra revolución, a partir de ese golpe de Estado y contragolpe, que no duró más de 47 horas, cosa inédita por cierto, se iniciaron el desarrollo de los programas sociales, Barrio Adentro, la misión Robinson, la misión Riva, la misión Sucre, Barrio Adentro, todas las misiones. O sea, nuestro presidente Hugo Chávez lo que hizo fue acelerar y profundizar con mayor contundencia, debo decirlo. Pero el enemigo no descansó tampoco, no descansó. Apenas después de abril, en diciembre, el golpe petrolero, y después todos los años subsecuentemente, hasta el año 2020. Tuvimos, la ofensiva. Ha sido un asedio permanente por parte del imperialismo y los mismos huestes. Bueno, ¿quiénes estaban ahí en Chuao? Los que convocaron a esa manifestación de la clase media hacia Miraflores para atender la celada. ¿Quién estaba? Bueno, estaba Julio Borges, ¿sí o no? Estaba aquí en Capriles Radosky, el asesino de Leopoldo López. ¿Y dónde están? Son los mismos. Porque todos sabemos que este caballero, que algunos denominan como Juanito Alimaña, no es más que un títere, pero de la más baja ralea. Un títere de la más baja ralea de otros personajes. Un títere de títeres. Porque es el títere de otros títeres, como esos que nombré, que, bueno, definitivamente son ordenados. Óigase bien, son ordenados desde el imperialismo. Vean ustedes como esa suerte de fantasma y que embajador de Estados Unidos en Venezuela, Story, que está ahí en Colombia, les ordena lo que deben hacer. Es algo absolutamente, verdaderamente, voy a decir, asqueroso. Profesor, asqueroso. Fíjense, vamos a ir a una pausa, ¿no? Porque yo quiero venir con algo que es un tema que hoy es impactante después de estos 19 años. Porque quiero saludar al pueblo a la victoria del Estado Apure. Quiero saludar igualmente al gobernador del Estado Apure, el esfuerzo que siempre se ha hecho aquí, de los gobiernos nuestros, en favor del pueblo, porque es el Estado social. A pesar de todos estos ataques, a pesar de toda esta guerra multidimensional, hay un gobierno social, hay
gobiernos regionales que están dando la talla. ¿Será que usted me habló en una lectura, pues yo me recordé rápido al 2016 con el FILUM 1 y FILUM 2, la operación Tenaza? Todo ese tipo de doctrinas que nos han querido meter. Usted como estudioso, pues, Bueno, usted es estudioso de todo esto. Usted nadie le va a quitar lo bailado. Porque el Estado narco paramilitar colombiano, liderizado hoy por Duque, de frente lo digo, de frente, no tengo miedo en decirlo. ¿Por qué? Porque hay indicios y evidencias claras de todo lo que está haciendo. Él con ese grupo de irregulares. ¿Cuántos muertos ahorita tenemos hoy en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Repudiamos todas esas acciones, repudiamos, pero a la vez vemos el esfuerzo permanente de nuestro gobierno social, de los gobiernos regionales en toda nuestra frontera, porque no es fácil tener ese enemigo ahí, esos irregulares. Por eso es que llamamos desde aquí, de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el esfuerzo permanente que hace nuestro gobierno, el Estado venezolano en la frontera. Pero no es casual esa guerra, no es casual ese narcoestado. Hoy sigue esa doctrina, eso de Apure es casual, eso de Apure que aconteció y hoy un Estado bolivariano, un gobierno social. Saludo a la vicepresidenta ejecutiva de la República. No es poca cosa lo que está llevando de él. Sí, lo que le ha tocado. Lo que le ha tocado también. La saludo, porque hay un Estado, un proyecto social ejecutándose con pandemia, con bloqueo y agresiones permanentes. Vamos a ir a una pausa, porque quiero volver con ese tema hacia lo que es la doctrina norteamericana, el gobierno norteamericano, y con este Estado paramilitar narco del Estado colombiano, en contra de nuestros intereses, en contra de toda nuestra idiosincrasia de paz, de tranquilidad, es decir, de toda nuestra idiosincrasia. Es decir, hace 19 años, hoy está la acción narco del gobierno colombiano, contra Venezuela, que se materializó con esas acciones de Apure. Cuando vengamos, profesor. Muy bien. Porque yo quiero que usted, bueno, primero saludar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, mi general Padrino López, al piso 5 allá, nuestro mayor general Labrador, igualmente a nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, que está dando la batalla sí, operacionalmente, con nuevos espacios estratégicos y nuevas acciones estratégicas para ir irrumpiendo hacia esos grupos irregulares. Vamos a una pausa, estamos hablando con el postdoctor Henry Navas Nieves, de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Nación. Saludar a Pérez Villamizar, mi general, director de nuestro instituto, igualmente vicerrector de investigación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Vamos a una pausa y volvemos. Y aquí cargamos, vale, mira, aquí no es que le estamos haciendo propaganda a nadie, aquí le estamos haciendo propaganda a la vida, Aquí estamos cubiertos con todo un sistema de protocolo, porque lo importante hoy es quedarse en casa, salir puntualmente para alguna actividad. Si no, es mejor quedarse en casa. Tenemos un enemigo global, y un enemigo que se nos están yendo de verdad gran cantidad de venezolanas y venezolanos, y también a nivel mundial, que uno ve, uno mide, y el dolor le queda a uno adentro. Porque es toda una infinidad de cosas que uno hace, y días como hoy nos hacen reflexionar, nos hacen profundizar lo que podemos nosotros de verdad revisar y consolidar la vida. Nada más y nada menos en Apure. Lo que menos uno iba a pensar, que todas esas doctrinas que han estado presentes, igualmente el Comando Sur,
dando orientaciones en contra de nuestros intereses, se haya materializado, y gracias a Dios que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está presta, tiene los equipos y tiene algo hoy que no se le puede quitar, que es el profesionalismo de todo nuestro personal militar. Profesionales todo, porque si no, imagínate lo que hubiera pasado. De verdad que lo digo con toda sinceridad. Todo lo que nos hubiera pasado. Por eso es que hoy, rememorar un 13 de abril, profesor, es casual todo eso que está pasando de Colombia, del gobierno colombiano. Es casual todo esto. Es seguir irrumpiendo, es seguir logrando para ellos, que para nosotros neutralizamos, es querer acabar con la Constitución, es acabar con un Estado, acabar con una idiosincrasia que superó a Santander, que es la idiosincrasia bolivariana, y en estos 200 años que está Carabobo presente, es ilógico ver cómo el gobierno de Estados Unidos sigue y continúa dando agresiones contra nuestra patria. ¿Qué lectura tenemos de todo esto, Sí, bueno, mira, yo quería justamente cerrar a propósito del asunto de la memoria histórica con eso que acabas de decir acerca de nuestras Fuerzas Armadas. Porque, en mi opinión, la concreción de todos aquellos elementos que tienen que ver con nuestra doctrina militar, que es la Unión Cívico-Militar, la concreción, la mayor concreción que se da históricamente hablando, se da justamente ese 13, sobre todo el día como hoy, el 13 de abril, cuando el pueblo se dirigió a sus cuarteles a solicitar al mundo militar la restitución. Ese día, yo creo que por primera vez de manera nítida y clara, se concreta la unión cívico-militar, porque efectivamente nuestros miembros de las Fuerzas Armadas salieron a abrazarse con sus hermanos del pueblo para rescatar la institucionalidad, la democracia y al presidente Hugo Chávez Frías. Esa es la concreción de la Unión Cívico-Militar, debo decirlo, y no podía cerrar sin mencionarlo, porque a partir de allí, de ese 13, del 13 de abril del 2002, iría a pasos agigantados, concretándose la Unión Cívico-Militar. De allí pare prácticamente el proceso de la milicia bolivariana, conectada con el pensamiento militar bolivariano del proceso, de nuestro proceso de independencia. Eso es necesario que lo tengamos, pero que lo tengamos muy en cuenta. Ahora bien, debo decir, efectivamente, el enemigo no descansó y hasta estos momentos ha realizado en oleadas sucesivas agresiones, asedios y ataques, no amenazas, ataques contra la revolución bolivariana y contra el pueblo venezolano, que es el centro de gravedad de toda la ofensiva enemiga. Nosotros hemos venido sosteniendo que la guerra difusa, el modelo de guerra que aplica el imperialismo estadounidense a escala global, que aplica por lo menos 11 doctrinas dirigidas a la fragmentación multidimensional del Estado-Nación, como bien lo dice el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo en su tesis doctoral, ha pretendido a través de una suerte de operación tenaza, como usted bien lo decía, atacar y ir creando cabezas de puentes para generar con grupos irregulares una supuesta guerra civil, entre comillas, en Venezuela. Guerra civil que por supuesto no tiene ningún sentido, dado que de lo que se trata, como sucedió en otros países, para nombrar nada más algunos, el caso de Siria, Libia y también de Irak, no se trata más de otra cosa que de mercenarios. El proceso de tercerización, mercenarización o privatización de la guerra, como todos sabemos. Eso que allá en Siria, y en Irak conocen como el Estado Islámico, lo conocemos aquí en Venezuela como los paramilitares y sicarios mercenarios, que bueno, que ya lo hemos visto, es que no lo vimos el año pasado con Woodrop, quien firmó su contrato, pago y demás para realizar una ofensiva que quedó como una payasada contra la revolución bolivariana, dada la firmeza y el coraje de nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada. Bueno, han realizado una ofensiva y en nuestras fronteras han tratado de vulnerarnos. Bueno, lo vimos en principio con aquello
de justamente utilizar la Corte Penal Internacional para, declarándose con jurisdicción cuando Venezuela no la ha reconocido, tratar de justamente poner en tensión lo que a todas luces, de acuerdo a la Convención de Ginebra, es totalmente soberanía de Venezuela, como es el caso del territorio Esequibo. Trataron de hacerlo desde allí y siguen tratando de hacer como nuestro pueblo reaccionó de manera unificada y sigue reaccionando en defensa de su soberanía y de su territorio junto a su Fuerza Armada. Entonces produjeron la ofensiva desde el lado occidental. ¿Desde dónde? Bueno, desde Colombia, en este caso, ya no es Guyana, sino estamos hablando de ese narcogobierno, como bien lo dice nuestro querido y estimado compañero Constantini. Desde allí, seguir utilizando a los grupos mercenarios, que ya lo vimos el año pasado, por eso no nos extraña, pero en este caso ya de manera incluso hasta más contundente, utilizando grupos de narcotraficantes, al igual que los rastros que fueron utilizados con aquella payasada de la Guerra de los Puentes, si nos acordamos. En este caso lograron de alguna manera avanzar sobre la población, al territorio aledaño a la población de La Victoria, en el municipio Páez del estado Apure, trasladando una cantidad importante de unidades, digamos, paramilitares, con campamentos y demás en esos territorios. Por supuesto, lo que ellos no se esperaban es la contundencia con la que respondió nuestra Fuerza Armada. Ellos lograron, sí, minaron incluso. ¿Minas de dónde? ¿De dónde saca un movimiento guerrillero? ¿De dónde saca? ¿De dónde saca unas minas? ¿Entregadas por quién? Bueno, para eso están esos campamentos, o mejor dicho, esas bases militares estadounidenses y también israelíes en territorio colombiano para adiestrar, financiar, adoctrinar a los paramilitares, que son, como lo dijimos anteriormente, son el ISIS, o mejor dicho, el Al-Qaeda de Colombia. Claro, es decir, son lo mismo, son los mismos aquellos supuestos héroes que desde Benghazi avanzaron sobre Trípoli después del bombardeo a la ciudad de Trípoli por parte de la OTAN para deponer al gobierno legítimo de Mohamed el-Gaddafi, para luego ser asesinado, linchado brutalmente y luego aplaudido por esa señora llamada Hillary Clinton, quien manifestó, como todos nos acordamos, aquello de Vini Vidi Vinci. Asesina como cualquiera de estos miembros de las cúpulas políticas de los gobiernos estadounidenses. Iguales uno, Trump, como lo es Biden, como lo es Obama, como lo es Bush. Bueno, usted ahí no se equivocó, apreciado profesor, de darle una apreciación y un enfoque a esa gente, a esos gobiernos. Sí. Son las corporaciones que están... Es el gobierno, la corporatocracia. Y los gobiernos estadounidenses no son más que los defensores o miembros de esa corporatocracia. Pero vamos con algo muy concreto. Fueron y ellos no esperaban la contundencia. Pero ¿cómo montaron ellos esa ofensiva de la zona de La Victoria, del municipio Páez, del estado Apure? Mandaron a los medios, lo mismo que hicieron cuando el 11 de abril. Mandaron a sus medios adelantados antes de que se pusieran los acontecimientos para montar nada más y nada menos que la matriz mediática y legitimar justamente una matriz acerca de la cual supuestamente nuestra Fuerza Armada estaba aporreando a periodistas. Esa mascarada se le cayó, dado que los supuestos periodistas, que no son más que agentes pagados, declararon claramente que a ellos nadie los había detenido. Ahora, profesor, yo quisiera hacer una pausa ahí, para ver si usted coincide, porque nosotros no tenemos ni TV Pronte, ni libreto, nada. Ustedes son sus investigaciones. El tema de la Tiuna, el Circuito Nacional Tiuna con nuestro coronel Mantilla, fue acertado montar una base, vamos a hablar así, una base de la paz y el amor, de salir desde allá a La Victoria. Perfecto. Es nuestra contraofensiva. En ese sentido, debo decir que yo aplaudo de verdad lo que está realizando el Circuito Radial Tiuna, así como, por supuesto, no podía ser de otra manera, como esta emisora, como estas ondas Estefan, que son
armas, digamos, son armas de destrucción masiva o de construcción masiva. Conmemorando un año más de esa ofensiva mediática para acabar los Estados-Nación, estos fueron esfuerzos estratégicos. Sí, cómo no. Mira, la contundencia con que nosotros respondimos, debo decir, también con lo que tenemos frente al enorme poder mediático, respondimos en primer lugar, primero desde el punto de vista estrictamente militar, en la cual, bueno, debo decir con mucho dolor que fueron asesinados, no puede ser otra palabra, por estos delincuentes, por estos paramilitares mercenarios, fueron asesinados algunos miembros, un grupo, digamos, para nosotros muy importante, de miembros de las Fuerzas Armadas, producto básicamente de la colocación de las minas. Y bueno, definitivamente quiero desde la posición como profesor del Instituto Alto de Estudios de la Seguridad de la Nación, extender nuestras condolencias a los familiares y amigos de estos patriotas que ofrendaron su vida, estos mártires de la revolución ofrendaron su vida en defensa de nuestra soberanía e independencia. Eso hay que decirlo, y hay que decirlo, pero con mucha firmeza. Continuamos nosotros en nuestra ofensiva. Ojo, ya la ofensiva no solo es militar, es nuestro Estado-Nación que se ha hecho presente en un territorio, debo decir, históricamente abandonado. Nuestra frontera, como algunos han tratado de hacer ver, no, es que la revolución bolivariana está presente ahí. No, los territorios de nuestra frontera históricamente, y no estoy hablando del siglo XX, desde mucho antes del siglo XIX, fueron abandonados después del proceso de independencia, abandonados. Y pese a nuestro bloqueo económico, al asedio, hemos venido realizando una ofensiva no solo militar, sino una ofensiva para estar presente, para ocuparnos de esos territorios y sobre todo de la población que allí está presente. Fíjese, ahí no es casual que los ataques fueron contra las oficinas del CENIAF. Acabaron con la oficina. Claro, es que el enemigo sabe lo que está haciendo. Fíjate, cuando uno ve esa apreciación, uno como estudioso ve cómo el Estado está presente. Por eso es que felicito en el otro segmento lo que es estar hoy en la vicepresidencia ejecutiva de la República. Eso no es fácil. Es fácil. Usted me lo estaba hablando aquí. Golpe eléctrico. Imaginémonos hoy. El país en oscura. Sí, no. Toda esta situación de los alimentos. No, yo creo que esto hay que hacer una historia hoy, porque estamos recordando hace 19 años lo que pasamos. Pero hay que ponerse en las botas y en los zapatos y en las alpargatas y en las cholas de Nicolás Maduro Moro y de nuestro gobierno. Y de todo ese equipo. Hablo en 3 dimensiones. Señores, el enemigo muta y la revolución se activa. La revolución somos todos. Esto yo quiero decirlo con todo el respeto que tenemos aquí a nuestro productor. Aquí está la Ley de Seguridad Nación. Y aquí está en el título 7º, que es un capítulo especial de la Seguridad Nación. Todos somos corresponsables. Aquí no nada más está el sector militar, el sector policial, todos. Tú eres corresponsable. Cuando hablamos del COVID, cuando hablamos de todas esas amenazas, todos somos corresponsables. Las personas naturales y jurídicas, todos somos corresponsables en materia de seguridad nacional. Así es. De hecho, debo decirlo, si nosotros quisiéramos hacer una conexión entre lo que pasó hace 19 años, del pueblo constituyente en la calle restituyendo a la democracia, la soberanía y la independencia, el pueblo no ha retornado a su casa, el pueblo sigue en las calles. Este pueblo venezolano que es el héroe de toda esta película, que así como rescató en 47 horas la democracia y la soberanía, allá hace 19 años, continúa hoy, cada vez, con cada ofensiva, como lo describía en un artículo nuestro querido periodista Claudio Osvaldo, que decía el golpe continuado, es decir, los ataques sucesivos hasta hoy, permanentes contra la revolución bolivariana, y este pueblo que ha sido el centro de gravedad de todos los ataques continúa incólume, guapeando, frente a la situación tan difícil por la que nos ha tocado pasar. Porque hay que ver que es difícil, no solo el asedio económico, el bloqueo económico, sino aparte de eso, en medio de una atroz pandemia que ha colocado de verdad en una situación de verdadera terror a la población venezolana. Por la cantidad de decesos que hemos tenido, de contagiados, ola tras ola, aún
cuando hemos presenciado un gobierno que se debate permanentemente en lanzar estrategias para tratar de reponernos frente a cada golpe asestado del imperialismo y, por supuesto, frente a la pandemia. Eso no es cualquier cosa. Vamos a ir a una pausa rapidito, profesor, porque venimos con los balances. Estamos con el doctor Henry Navas Nieves. Y a ese, un saludo a todos los adenistas. Entramos queriendo la patria y salimos defendiéndola. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Bueno, volvemos con los balances, apreciado profesor. Por eso es que yo soy y el equipo de producción, somos demasiado celosos. Bueno, usted nos está acompañando ya tenemos 6 años en batalla, vamos para 7 ya. Nosotros aquí no ponemos a casi nadie porque sabemos que la Constitución y los programas hay que saberlos enfocar. Y más en una televisora primogénita, primera y única, que es la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la visión geoestratégica de entender hoy que es el Estado-Nación. En los balances, ¿qué podemos decir hoy, apreciado doctor? Sí. Y estudios postdoctorales de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Sí, fíjate, eso que estás hablando es de suma importancia. Bueno, esta es una televisora, se supone, no es una televisora, ya no es una televisora de la Fuerza Armada, es la televisora del pueblo venezolano. De la Unión Cívico Militar. Yo estoy recibiendo mensajes hasta de la península Araya. Un par de jóvenes de allá nos escriben y nos dicen que están viendo en la península Araya, Linda y Nila, nos están viendo, me acaban de mandar un mensaje que están viendo el programa de Telepan. Así mismo como nos ven allá en la Victoria de Apure. Sí, señor. Como nos ven en Guasdualito, como nos ven. O sea, es decir, esta es una televisora que llega al corazón de todo el pueblo. Igual que nuestro circuito radial Tiuna, un claro, saludo de no Mantilla. Podemos decir, claro que sí. Y estoy seguro que va a seguir adelante Mantilla, expandiendo el espectro de nada más y nada menos que el circuito radial. Saludar igualmente a Conatel, General Márquez, a todo ese equipo perfecto que tiene ahí. Sí, yo también quería saludar a todos aquellos miembros del movimiento popular que participaron en la gestería heroica, María Ballesteros, Mendoza, estoy hablando de nuestra querida estimada Yajaira Navas, del movimiento popular que está en este momento en una situación delicada. Lídice Navas, que no es familia de Yajaira, debo decir. Lídice Navas, sí, que hecho. Por supuesto. Quiero permitirme saludarla aquí si nos está viendo. Vamos a ver cuando la traemos para acá, ¿vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos invitamos. Está allí cuidándose mucho. Sí, yo sé. El trabajo y el esfuerzo que hace en el Valle. Sí, y exactamente. Ahora una cosa es alertar, eso que acabas de decir de la situación mediática. Yo quiero insistir sobre eso. Y no estoy hablando nada más. Estoy hablando en primer lugar de la gran incongruencia, sin duda. La mediática internacional manejada desde la corporatocracia es sumamente grande frente al reducido espectro radioeléctrico, por supuesto nuestro. Facebook le trancó en estos días, Nicolás. Facebook le trancó en estos días, Nicolás. Bueno, sí, ellos tienen el poder, y no desde ahora. Lo tiene desde el principio del siglo XX, por cierto, desde que aquel caballero, por cierto, que usted va a referenciar en su tesis doctoral, caballero psicópata llamado Alan Watts Dulles, y desde que Joseph Nietzsche, desde la doctrina aquella de soft power, lograran utilizar la utilización de los medios como armas de guerra. Toda, hasta Hollywood. Bueno, usted no ve, esto yo lo voy a decir porque de verdad lo vengo observando desde hace mucho tiempo. Vea usted, en las cableras, los programas de televisión de las películas. Ahora resulta ser, oye bien, que los mercenarios, es decir, los sicarios, así como los paramilitares, son los héroes. ¿No te das cuenta? Ven las películas, son unos héroes. Hasta los que no son héroes somos nosotros. O sea, los revolucionarios no somos héroes en ninguna de las películas de Hollywood. Pero para Hollywood sí son. La manipulación que han hecho con ciertos logros de la República, de lo que era la URSS. Ajá. Y han querido cambiar todo eso. Sí, no, pero sobre todo, mira, yo me he quedado asombrado
Cuando nosotros vemos la película, vean, Sí. el mercenario fulano de tal, defensor de lo bueno. No. O sea que los mercenarios, los sicarios, esos que pican gente, que tienen centros de picado, son unas maravillosas personas. Fíjense cómo Hollywood va transformando la mente de nosotros. No hay que decirlo, los mercenarios, los paramilitares, son unos asesinos atroces, formados, financiados y adoctrinados desde las huestes del Pentágono para privatizar la guerra, para no utilizar ni siquiera sus fuerzas armadas, para ocasionar guerras civiles, supuestas guerras civiles, y de poner los gobiernos progresistas que de alguna manera reclamen los recursos de sus naciones para la defensa de la felicidad y el estado de bienestar de su pueblo. Esa es la realidad. Ahora bien, nosotros tenemos también que ver el asunto de los otros medios, las redes. Hemos visto con preocupación, lo debo decir, que los grupos de WhatsApp, los grupos a los cuales administran nuestros propios camaradas, un grupo, por ejemplo, de 50 personas de un WhatsApp, administrado por camaradas nuestros, para intercambiar justamente opiniones y estar vigilantes en la defensa, siempre se infiltran 2 o 3 personajes que con la supuesta postura de ser observadores críticos, tratan de sembrar la desesperanza, el terror, el desamor, la falta de querencia con el país. Inoculan la tristeza, inoculan el desamor, la desesperanza, inoculan el odio, incluso inoculan y expanden las matrices, propagan las matrices impulsadas desde la mediática de las grandes corporaciones. Eso lo debo decir, y en ese sentido yo le pido a nuestros camaradas que son administradores de esos grupos que cuando se presenten estos personajes que no son para nada casuales, sino que forman parte de un plan dirigido desde los operadores, los centros de operación psicológica del enemigo para sembrar la desesperanza en nuestra propia gente, porque no hay nada peor que un pueblo y fundamentalmente una fuerza armada sin esperanza, sin moralmente afectada. Por eso yo les pido a estos administradores que cuando se presenten algunos de estos personajes, definitivamente los expulsen y los saquen de sus grupos de WhatsApp, porque tienen la labor, son encargados, son infiltrados por el enemigo para ese objetivo. Eso no quiere decir que no tengamos posiciones críticas. Ojo, claro. Una cosa es tener posiciones críticas y otra cosa es repetir matrices que todos sabemos que son fan news. Son fan news. Felicito esa apreciación suya. No, yo lo digo en lo cotidiano. Claro. Por ahí había algunos que sacaban, primero hablaban de que, bueno, como producto del colapso del sistema de salud, colapso del sistema de salud en Venezuela. Yo invito a la gente, claro que hay problemas, pero bueno, usted va a los CDI y lo atienden. Usted va al poliedro, aquí lo atienden. Y más bien, nuestro presidente y esta comisión presidencial convoca para el COVID, convoca a nuestra población a no quedarse en su casa, sino a dirigirse a los centros y a exigir que sean atendidos como debe ser. Yo he ido sin presentar mi nombre ni nada y he sido atendido con mucha alegría. Me han dicho que estoy negativo y que mis pulmones están en buenas condiciones y que estoy oxigenando muy bien. Y por supuesto, el proceso de vacunación se está dando paulatinamente. De hecho, salgo en estos momentos de este programa y voy a vacunarme. Ustedes dirán, bueno, pero es que usted es un enchufado. No, resulta que donde yo vivo, a través del carnet de la patria, nos censaron a los adultos mayores y el día de ayer recibí con mucha alegría una llamada para presentarme a las 9 de la mañana del día de hoy para vacunarme. Sin mucho, o sea, no, eso es un problema enchufado, así como están vacunando en diferentes lugares. De tal manera que efectivamente nosotros tenemos una ofensiva, estamos realizando una ofensiva. Debemos estar atentos a no permitir que nos siembren terror, que nos desmoralicen, que nos siembren la desesperanza, cuando estamos viendo que las estrategias impulsadas desde nuestro gobierno revolucionario, de nuestra Fuerza Armada y por supuesto la posición digna y corajuda de nuestro pueblo han vencido los ataques a los que estamos sometidos y estamos convencidos de que este año 2001 va a ser el año de la recuperación, sobre todo de la recuperación económica, en tanto la necesidad de restablecer los salarios que estamos seguros
que el gobierno evolucionario lo va a hacer para que nuestro pueblo eleve su calidad de vida y sobre todo sus condiciones materiales de existencia. No, y quiero expresarle, ahorita que ya nos estamos viendo por el día de hoy, así como testigos presenciales de hace 19 años, fue hoy una victoria popular, el programa referente informativo de usted, profesor, que es tenga confianza pues, en todo esto que estamos trabajando. Seguimos aquí en batalla permanente en la defensa de nuestro Estado-Nación. Saludar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que fue otro testigo presencial, estaba activado en la defensa de nuestro Estado-Nación y que se devolviera a nuestro comandante Chávez sano y salvo. Ya que quiero saludarlo por todo este compartir, toda esta conversación, y de aquí de TVFAN, saludar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra milicia nacional bolivariana, hoy creada, consolidada en componente estratégico, en lo que es hoy la Unión Cívico-Militar perfecta, la Unión Cívico-Militar del 13 de abril. Efectivamente, bueno, un saludo para todos, para mis alumnos de la Maestría de Historia Militar del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, y por supuesto un saludo y mi más sentido pésame por el deceso de nuestro almirante Gruber Odreman, quien el día de ayer bueno, pasó al otro plano espiritual. Sí. Sentimos la muerte de este héroe de aquello que se llamó la rebelión militar del 27 de noviembre de 1992. Sí, ahí quiero saludar a la Venezuela Sur. La Venezuela Sur. Esperemos que nuestro Dios y Padre de los ejércitos, lo lleve y continúe Él en esa custodia de la Venezuela Sur. A nuestra Armada Bolivariana y a todos nuestros componentes que hoy estamos perdiendo cuadros estratégicos, ¿verdad? De todo lo que es este COVID-19, y saludar a su familia, a los demás familiares. De verdad que por el día de hoy quiero agradecer todas esas palabras de saludo y expresar mi solidaridad. Y hoy llamarle la atención, quédense en casa y cuidémonos todos. Vamos, de verdad, por el día de hoy, un saludo afectuoso y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, profesor.